este pasaje tan hermoso del encuentro de esta mujer que llevaba 12 años enferma, perdiendo sangre. La sangre en la Biblia es el símbolo de la vida, que había acudido a muchos médicos y solamente había ido a peor. Ya podemos imaginarnos su frustración, su profunda decepción, su desconfianza. Sin embargo, intuye que Jesús puede sanar. Por la enfermedad que tenía, no podía ni entrar en el templo. Era una mujer considerada impura, marginada. Además, la enfermedad se veía como un castigo divino. Y me gusta mucho porque Jesús no se conformó con sanarla físicamente, sino que la buscó. Entre la multitud, Jesús nos busca como únicos. Y además Jesús estaba en una urgencia, en una emergencia. Iba a sanar a la hija de Jairo. Vamos corriendo que mi hija se está muriendo. Y esa mujer tiene la experiencia de que Jesús tiene tiempo para ella, se detiene, la busca. Esto es hermosísimo porque el cristianismo no es solo el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Desde la primera página de la Biblia, ¿dónde estás, Adán? Te echo de menos. ¿Dónde estás? Para sanar. Y entonces es preciosa la lectura porque luego le dice hija, no le dice mujer, le dice hija, porque Jesús nos refleja ese rostro de Dios Padre y de Dios Madre. Tu fe te ha curado. Mucha gente tocaba a Jesús, pero ella le tocó de una manera distinta, diversa. ¿Qué mirada encontraría esa mujer en Jesús que dice que le contó toda la verdad? Uno no abre la verdad de su vida, sino es ante una mirada de aceptación incondicional, ante una mirada de profundo amor y profundo cariño. Y eso fue lo que esta mujer encontró. Y Jesús, al buscarla, no solo se conforma con sanarla de la enfermedad física, la está sanando de otra enfermedad, que es esa experiencia de sentirse marginada, excluida, de ni siquiera poder entrar al templo. O sea, la está integrando en la comunidad, la está haciendo sentir valiosa y amada como alguien única. Pues le pedimos al Señor esto, que podamos también hacer esta experiencia. Papa Francisco nos dice, independientemente de lo que te haya pasado en la vida, quiero decirte que Dios te ama, que Dios te quiere. Y se lo dice en la carta a los jóvenes Christus Vivi, ¿verdad? Y lo repite muchas veces. Y me gustaría que desde esta certeza podamos partir en este momento de reflexión. Fijaros que uno en la vida, vamos a ver, puede haber recibido distintas heridas. No somos responsables de las heridas que a veces hemos recibido por el daño que otros nos han podido hacer. Con más conciencia o menos conciencia, queriendo o sin querer. No somos responsables de nuestra infancia, pero sí somos responsables hoy, ahora, de lo que hacemos con esas heridas. Sí somos responsables de nuestro proceso de sanación y de la curación. Que quiero decir, desde partida, que es posible sanar. Yo os he dicho antes, trabajo con víctimas de abusos. Y muchas veces, incluso las mamás, cuando se acercan y me dicen, mi hijo podrá ser normal, mi hijo saldrá adelante, mi hijo no será después un no sé qué. Y a veces la mirada que se tiene es como si fuera una mirada ya de pobrecito irremediablemente condenado a sufrir por lo que ya ha vivido. Y no es verdad. La sanación es posible. Y si nuestra mirada enclaustra al otro en un sentimiento de lástima y de verle ya como estás irreparablemente dañado, evidentemente eso no va a favorecer que él pueda salir adelante. Y lo quiero decir desde ahora, claro que hay esperanza para las heridas y para sanar. Y la experiencia además y el encuentro con tantísima gente me lo corrobora y me lo dice. Empezando también a veces por la propia vida. Esta cita, quieres curarte, es el diálogo que tiene Jesús con un hombre que también llevaba muchos años enfermo, 38 años, en una piscina esperando que se agitaran las aguas, paralítico, para ver si allí cuando llegaba, bajaba el ángel del Señor de vez en cuando y a ese se podía meter en la piscina y ahí por fin quedaba sanado. Pero claro, siempre llegaba antes que él. Y yo siempre me he preguntado, digo, Señor, eres un poco cruel porque parece que esa pregunta sobra. O sea, lleva 38 años ahí en la piscina, pues ¿qué va a hacer si no se quiere curar? O sea, es como que el Señor es irónico, quieres curarte, pero meditándolo con atención nos damos cuenta de que no es superficial la pregunta. De hecho, el primer paso para sanar muchas veces es reconocer que uno necesita sanar y dos, querer sanarse. Y por ejemplo, si yo pienso en ese hombre paralítico,
a lo mejor en realidad tenía demasiadas excusas, no tengo nadie que me lleve, siempre otro llega antes que yo, tenía demasiadas excusas para seguir en su victimismo. Porque al final el victimismo también te da un lugar en el mundo, te otorga una identidad al final. Y yo me lo imagino, es que claro, si Jesús me cura, si me curo, ya no voy a poder vivir aquí en la piscina, ya no voy a poder trabajar, me va a tocar buscarme la vida, me va a tocar salir a trabajar, ya no puedo vivir de la compasión de los otros. La primera pregunta que se le hace a un drogadicto, a una persona que está adicta a cualquier adicción, sea sustancias, o sea videojuegos, o sea pornografía, la primera pregunta es, ¿quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Porque a veces uno tiene sus ganancias secundarias, hombre, el paralítico al final tiene su mundo conocido, tiene sus amigotes, al final ha hecho su vida ahí, imagínate, 38 años. Lanzarme a lo desconocido, está dispuesto a dejar todo eso que es mi mundo donde controlo, a lo mejor no quiero tanto curarme. La sanación es posible, pero requiere de un decirle al Señor, quiero y creo que tú puedes, ¿no? Mirad, yo esto lo quiero, una pequeña introducción. Las heridas espirituales, ¿qué son las heridas espirituales? Son vivencias emocionales dolorosas que tienen un impacto prolongado en la existencia y sobre todo en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, en nuestro sentido de pertenencia a una comunidad. Todas las heridas que vamos a ver ahora se sintetizan en la carencia y la falta de amor auténtico y se evidencian principalmente por el miedo. De hecho, la Escritura nos dice, allí donde está el amor, no existe el temor, porque el amor expulsa el temor. Vamos a verlo con más calma. Los expertos, quienes estudian estos temas, han sintetizado las heridas que uno puede tener desde su infancia, digamos, y que a veces arrastra en la vida, o que explican mucho de nuestras conductas siendo adultos, en 5. La primera sería la herida del abandono. Pues he perdido muy pronto a mis padres, de muy joven, me dejaron desatendido, crecí solo. Entonces, esta es la persona cuyo mayor miedo es a la soledad. Y a veces es capaz de cualquier cosa y de tolerar cualquier cosa y de introducirse en cualquier relación tóxica incluso con tal de no estar solo. Está caracterizada por la inseguridad y por una ansiedad constante que nos lleva al temor a ser abandonados. Y esto, según las personalidades, hay gente que antes de que me dejen lo dejo yo. Es como la autoprofecía cumplida. Sucede aquello que yo pienso, aquello que me imagino, como una manera de sentir que tengo un control sobre la realidad. Y es un autoboicoteo. Y por eso hay personas que tienen una gran dificultad para el compromiso o para una relación a largo plazo, porque detrás hay una herida profunda del abandono. Cada una de estas nos daría ya para solo una charla. Otra, la herida del rechazo. Tiene que ver con experiencias de no aceptación de parte de los demás, que hace que crezca en nosotros la semilla del autodesprecio. Se piensa que uno no es digno de amar ni de ser amado y todo se interpreta a través del filtro de esta herida. La más mínima crítica, porque aquí el miedo es precisamente a no ser aceptado, el miedo al rechazo me provoca eso, el miedo a no ser querido. Entonces me puedo llenar a veces de máscaras, de apariencias, puede generar sufrimiento, la más mínima crítica, y para compensarlo se busca compulsivamente el reconocimiento y la aprobación de los demás. Todos necesitamos el reconocimiento de los otros. Otra cosa es que lo busquemos de una forma casi compulsiva y como que lo necesitamos así para seguir adelante y si no nos hundimos, ¿no? Pueden ser personas que el mismo miedo a ser rechazado les lleve a aislarse, a tener una pobre interacción social y muy perfeccionistas. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo que satisfacer para ser aceptado las expectativas de los demás. Tengo pánico al fracaso, pero no por el fracaso en sí mismo, sino porque me dejen de querer. Tengo que demostrar ante el otro que sí valgo y que sí soy digno de ser amado. Y la máscara de la persona que sufre, porque cada herida tiene como una máscara,
pues personas huidizas, acomplejadas, que tienen temor a asumir protagonismos y responsabilidades. Después estaría la herida de la humillación, pues ese estilo de crianza autoritario y crítico, con crítica al niño que sufre críticas constantes que lo avergüenzan, que lo humillan, que es desaprobado, y se caracteriza porque se instala en lo más profundo de nuestra psique, de nuestro interior, la vergüenza. La vergüenza se diferencia de la culpa en lo siguiente. Cuando una persona siente culpa, uno dice, he hecho cosas malas. Pero la vergüenza es, soy malo. Es algo que ataca todavía más el sentido de la propia identidad. Ya no solo hice cosas malas y por lo tanto me siento culpable, sino que es que tengo el convencimiento interior, tal vez porque así me lo han hecho creer, que soy malo, que no soy bueno, que no merezco ser amado, ¿no? Entonces ese convencimiento profundo de que en el fondo todos nuestros sufrimientos y todas las desventuras que tengo en la vida, en el fondo me las merezco porque soy malo. Tendría tanto que decir, pero es que no me da tiempo. La herida de la traición. Esta herida, alguien decía, lo peor de la traición es que solo puede ser cometida por gente cercana, gente querida, gente con la que hay un vínculo, ¿no? Si mi enemigo me injuriase, pero eras tú precisamente mi amigo. Genera aislamiento, desconfianza, recelos, una mirada pesimista ante el mundo y ante la vida. Luego puede convertirse en envidia ante aquellos que sí tienen lo que yo no he podido conseguir y que me han fallado. Y pueden ser personas desde esta herida profundamente controladoras hasta el extremo de no respetar la libertad y los límites de los demás. Y su máscara es la necesidad de control. Y por último, la herida de la injusticia. Cuando uno ha crecido tal vez con cuidadores rígidos, fríos y severos, autoritarios, faltos de respeto en la crianza, entonces uno puede haber sentido arbitrariedad en el uso de la autoridad hacia uno. Entonces eso genera una exigencia constante de sentimientos de inutilidad, puede derivar en personas con una personalidad muy dogmática, muy poco flexible en sus puntos de vista, que le cuesta comprender y aceptar con una mirada más amplia los puntos de vista de los demás, y al final genera un resentimiento ante la vida y ante Dios. Y ahí está un poco el resumen de todas las heridas, las 5 heridas, más así como que pueden explicarnos y con su respectiva máscara. Pero lo que nos interesa ahora, yo las estoy mencionando, es ver cómo estas heridas impactan en la espiritualidad y en la imagen de Dios y en nuestra fe. ¿De acuerdo? Y allá vamos ahora. Fijaros, me gusta mucho este texto de un autor que es un sacerdote que ya falleció, Carlos Vallés, estuvo muchos años en la India y él decía, mi conducta está determinada por mis creencias y mis creencias están regidos por la suma creencia que es la fe en Dios. Dime cómo es tu Dios y te diré por qué actúas así. Dime cómo concibes a Dios, cómo lo llamas, cómo lo rezas, cómo te lo imaginas cuando le hablas, cómo interpretas sus mandamientos y reaccionas cuando los quebrantas. Dime qué esperas de Él en esta vida y en la otra, qué sabes de Él, qué has leído y qué crees. Dime todo eso y me habrás contado la biografía de tu alma. Es decir, la imagen de Dios condiciona prácticamente casi toda nuestra existencia y nuestras opciones, ¿no? Y hay algo muy importante que hemos de comprender, y es que la forma que adquiere el contacto con Dios, desde niños, esto se forma desde niños, tiene las características del impacto emocional con terceros significativos, es decir, con otras personas, el impacto que ha provocado en nuestro psiquismo. Lo vamos a entender mejor así. La conducta religiosa de la persona está íntimamente unida a su biografía afectiva y vincular, es decir, la historia de mis vínculos, de mis afectos. Cuando Jesús y el Evangelio y la Biblia nos habla de que Dios es padre, madre, amigo, compañero, esposo, esas imágenes que las podemos comprender desde la experiencia que tenemos en esta vida, ¿verdad?, tienen significación y pueden ser referidas a Dios en la medida que cuando yo piense, por ejemplo, en mi padre o en mi madre, ese concepto, esa experiencia, esté unida a certeza de seguridad, de protección, de afecto y de desarrollo. Y por eso a mí en la pastoral con los jóvenes a veces me dicen, no, cuando yo he llegado a escuchar, si Dios es como mi padre, no quiero saber nada de Él. Por eso es tan importante realmente la misión que tenemos los padres, si me incluyo,
¿verdad? Espiritual, porque al final, a base de amor humano, nos abrazamos en amor divino. Tú no conocías que era yo quien te cuidaba a través de esos lazos humanos. Es decir, la experiencia de los vínculos, de la relación humana, sobre todo esas tan profundas y significativas como la experiencia de papá, de mamá, son las que luego construyen en nosotros. Nosotros proyectamos en Dios, aunque no nos demos cuenta, nuestras experiencias de amor humano. Y a veces la imagen de Dios está muy condicionada por las experiencias o de amor o desamor que hemos tenido en nuestra vida. Y si, por ejemplo, he tenido un padre muy castigador, que a la primera pues a lo mejor mi relación con Dios va a estar marcada por el miedo al castigo, por ejemplo. O un padre que en el fondo no se ha preocupado por mí, que ha sido ausente, a lo mejor lo que yo voy a experimentar es que Dios en el fondo es alguien que no se preocupa por mí. O me crié con mis abuelitos y mi abuelito era un tierno, mi abuelita era toda chocha conmigo y nunca me ponía límites y a todo yo podía hacer embarradas y siempre me abrazaba un poco la abuelita. Entonces a lo mejor mi representación de Dios es la abuelita o el abuelito que me deja hacer todo lo que yo quiero y que nunca me pone límites y que al final haga lo que haga siempre me va a querer, ¿no? Es decir, está marcada por la experiencia. Y mira, esto es un poco complicado, pero os lo voy a mostrar así rápidamente. Y voy a ver cómo voy con el tiempo. Vale. Mirad. Esto son las familias, ¿no? Una familia que se ha caracterizado por la aceptación y la permisividad, por la permisividad en la crianza o por el rechazo. Si yo he crecido en un ambiente donde había restricción y rechazo, es el cuadrante 3, y si he crecido en un ambiente donde había aceptación y restricción, el cuadrante 2. Y ahora os lo voy a explicar un poquito, ¿no? Como ver en qué contexto familiar uno ha podido crecer para ver qué impacto tiene eso en la espiritualidad. Mira, cuando uno ha crecido en el cuadrante 1, que es el de la aceptación y la permisividad, puede haber una dificultad para tolerar la confrontación y la frustración. Las personas que han crecido en este cuadrante suelen tener una relación con Dios que está marcada por la horizontalidad, es decir, de tú a tú, por la cercanía, la libertad y el afecto, y Dios puede ser visto como el abuelito bonachón, ¿no? El concepto de pecado en quien ha crecido así se vive el pecado como una ruptura con la amistad de Dios y como una infidelidad a la traición. Y la deformación que podría tener en la espiritualidad es una conciencia laxa, todo da igual, todo da lo mismo. Una autoaceptación y como un pacto con la mediocridad. Cuando uno ha crecido en el cuadrante 2, en una familia que estaba caracterizada por la aceptación, es decir, te acepto, te quiero, pero era extremadamente restrictiva, luego esto no es matemático, uno a veces estuvo más en un contexto en el 1, luego en el 2, pero nos ayuda a entender, quiero decir, que no es tan así cuadrada la cosa, ¿eh? La vida no es así de cuadrada, pero nos ayuda a comprender el impacto de la espiritualidad. Y téngame paciencia porque todavía falta llegar a lo más importante, ¿no? La relación con Dios puede ser un Dios sobreprotector y controlador, y se busca a Dios como fuente de seguridad. El concepto de pecado se vive desde esa conciencia como una ruptura de leyes y normas claramente establecidas como voluntad de Dios, y la deformación puede ser una vivencia del fariseísmo, miedo excesiva a las faltas, exceso de culpabilidad y carencia de libertad interior para discernir. Ya me digo que esto daría para un curso. Cuando uno ha crecido en un tipo de familia del cuadrante 3 marcada por la restricción y el rechazo, aquí ya nos es más difícil tener una representación de Dios con certezas afectivas. Ya es más difícil. Puede que llegue después por un amigo o por otra persona de fuera, pero es difícil tener una experiencia de Dios cuando no se han contado con experiencias vinculares profundas, ¿no? La relación es vertical, Dios aparece aquí como alguien frío, autoritario, distante o castigador. El concepto de pecado es una ruptura hacia lo establecido, escrúpulos, rigideces, y la deformación sería una conducta supersticiosa de compra-venta y una relación con Dios marcada en el temor, porque estoy entre la restricción y el rechazo. He crecido con límites muy claros, pero a la vez era muy rechazado, no me sentía aceptado.
Está muy difícil esto, pues estoy aquí, o más o menos se va siguiendo bien. A estas horas de la noche a lo mejor es como... Y este es el que peor pronóstico tiene y donde es más difícil a veces generar una experiencia de fe profunda. Porque cuando se ha crecido en un contexto de permisividad, falta de límites absoluto, y negligencias, falta de cuidado, abandonos, etc., y con rechazo, ¿no? Y con carencia de afecto, ¿qué pasa? Que Dios entonces es el gran ausente e incluso el culpable de mi sufrimiento. La imagen impersonal es una imagen impersonal que no tiene sustrato para tener una certeza afectiva. El concepto de pecado, la conciencia moral se desarrolla muy poco, puede haber una soledad existencial, y esto explica por qué hay personas que a veces se adhieren a una cierta práctica espiritual, pero de una forma muy superficial. En la anterior a lo mejor explicaría mucho de lo que está en la religiosidad popular, bendita religiosidad popular, pero a veces demasiado marcada por el majismo. Yo te doy para que tú me des, esa relación de compra-venta con Dios. Y cuando la relación es superficial, ya hice la primera comunión, la confirmación, me voy de la iglesia, a veces es porque también la iglesia no hemos ayudado mucho, hay que decirlo, ¿no? Porque eso sería lo otro. ¿Cuánto impacta en la fe de la gente nuestros fallos, errores, pecados, delitos? Y ahí estamos también convirtiéndonos. Pero mirad, vamos a las heridas que dije antes del abandono. Una persona que ha sufrido la herida del abandono puede sentir fácilmente Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sentimiento de que a Dios no le importa mi vida. Un poco lo que cuando están en la barca en medio del mar, Señor, no te importa que perezcamos. Y una frialdad afectiva en el trato con Dios. Ante la herida del rechazo, necesidad de ganarme a toda costa la aceptación de Dios, una santidad que puede estar marcada por el perfeccionismo y un miedo al castigo. En la humillación, una relación marcada por la vergüenza, cualquier pecado me llena de profunda vergüenza, sentimiento de no valer nada y una espiritualidad a veces masoquista, que puede tener una falsa concepción de la humildad, y con una falsa concepción de la humildad a veces podemos consentir el maltrato y perpetuarlo, porque como hay que ofrecer a Dios todos los dolores y los sufrimientos, si no entendemos bien la humildad y el amor a uno mismo, que está mandado por Jesús, a veces también se pueden perpetuar situaciones de maltrato que Dios no quiere y que uno tiene que saber decir hasta aquí. Pero quien ha vivido la experiencia de haber tenido esas experiencias de humillación, a veces cree que es lo que merece. Y por eso nosotros lo que vemos es, sufrió abusos de pequeñito, volvió a sufrir abusos en la adolescencia, después en la adultez, después una pareja que volvió a abusar de él, y es una biografía así, y luego se repite incluso a veces dinámicas intergeneracionales. Si habéis visto la película esta de It Ends With Us, que esto termina cerrando el círculo, creo que se llama. Entonces es una mujer que dice, hasta aquí. He vivido un ciclo de violencia en mi familia y ya lo estaba reproduciendo en su nueva relación. Pero alguien tiene que cortar ese círculo y Hermosa lo corta con su hija. La herida de la traición, bueno, pues claro, la traición te provoca dificultades para confiar y hay el sentimiento de ¿me puedo fiar de Dios o no? Si el acto de fe es básicamente un acto de confianza y lo que se ha dañado en la base es la capacidad de confiar en los demás, ¿cómo podré abandonarme en los brazos de Dios si el acto de fe es la confianza? ¿No? Entonces, la necesidad de controlar, y aquí a veces hay que purificar expectativas porque también hasta podemos sentir que Dios nos defraudó y Dios nos falló y traicionó nuestra confianza. Los discípulos de Maús, es que nosotros esperábamos que Él le defraudó, no las expectativas, pero sí las formas como el Señor ahí nos ha salvado, ¿no? Bueno, y de la injusticia, echar las culpas a Dios, resentimiento ante Dios y ante la vida, y un fanatismo doctrinario y ideológico. Esto que he hecho súper rápido, ¿verdad? Y que me da pena no poderlo profundizar porque no hay tiempo, en el fondo nos deja lo que dije al principio, la principal herida al final es la del amor. Y el principal desafío que tenemos todos, es la de aprender a dejarnos amar. Es la de amar y aprender a dejarnos amar. Y me gusta mucho
esta cita bíblica donde Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Pero el desafío aquí es: deja que el niño que hay en ti, el niño pequeño que ha podido tener alguna de estas heridas, que tiene este miedo al rechazo, al abandono, que ha sufrido la injusticia, que ha sido traicionado, que ha sido humillado, que vive en la vergüenza, deja que ese niño, que es la parte frágil y herida de uno, venga a mí, no la reprimas, no tienes por qué mostrarte siempre invulnerable y que todo lo controlas y que no necesitas de los demás ni de Dios. Es bueno sentirse también, reconciliarse con nuestra propia fragilidad. Deja que la parte frágil que hay en ti venga a mí porque yo la quiero abrazar. Ese es el texto bíblico. Y Jesús abrazaba a los niños y los bendecía. Es hermosísimo eso. El Señor quiere bendecir y a veces la reprimimos, como los discípulos. Venga, niños, fuera de aquí, fuera, fuera, niños. O sea, pero igual que nosotros hacemos con nuestro niño interior. Y hay muchos libros que hablan de sanar al niño interior. Bueno, pues esto en el trabajo terapéutico y en el trabajo con supervivientes de abusos lo hacemos mucho. Aprende a cuidar a tu niño interior, a honrarlo, porque ese niño a veces se siente avergonzado de que no supo poner límites, de que no supo contarlo antes, de por qué no grité, por qué no me di cuenta de lo malo que era, y se siente culpable, se siente cómplice de su propia herida. Pero en realidad se está juzgando con la mentalidad del adulto, no del niño. Y por eso a veces yo les digo: vete al parque y quédate mirando a los niños de 5 años, a ver si ellos pueden tener alguna responsabilidad en el abuso. A ver si ellos pueden provocar algo. No juzgues a ese niño que no se supo defender desde tu conciencia de ser adulto. Y por eso esto es dejarse amar. Y si has crecido con la conciencia de que en el fondo, como no he sido amado por lo que yo soy, sino por las expectativas que cumplía, entonces en realidad esa experiencia de aceptación incondicional puedo estar al debe y me cuesta creer que pueda ser digno de ser amado. Y hay gente que es muy buena para amar, para darse, para servir, siempre disponible, pero que luego no sabe poner límites en su entrega. Y entonces termina fundida, termina quemada, tarde o temprano, termina pasada a llevar. Nosotros, fijaos, tenemos una canción que cantamos aquí en Chile que dice: amar es entregarse. ¿La conocen o no? Sí. Amar es entregarse. Olvidarse de sí. ¿Y quién dijo que había que olvidarse de sí? Amar es entregarse del todo, pero sin olvidarse de sí. Sin negar tus propias necesidades, haciéndote cargo. Y evidentemente habrá momentos que conscientemente tú puedas postergar tus necesidades por amor, y hasta tu propia vida si hace falta. Pero de por sí, entregarte de una forma compulsiva, a veces uno se entrega porque necesito sentir que así soy bueno, que así merezco el cariño de los demás. Bien, fijaros este testimonio de esta mujer, de este libro que se llama Víctimas de la Iglesia, fue el primero que se publicó sobre los abusos en España. Una mujer adulta, y dice: qué difícil resulta comprender a veces a Dios, y qué difícil me resultaba dejarme amar por Él. Esquivar la mirada de Dios, huir de su presencia y negarse a su acogida como hizo Adán en el paraíso, es la tentación de quien se mira con los ojos de su agresor. Y mirad, en el ámbito en el que yo trabajo y que acompaño, una de las cosas para mí más difíciles es cuando toco las heridas de personas que han sufrido abusos dentro de la iglesia. Porque el daño espiritual es inconmensurable. Y siempre lo digo así: un niño que sufrió maltrato, abusos en su casa, he tenido la experiencia muchas veces de que cuando llegan, a veces me dicen: mira, yo no tenía a nadie, pero me refugié en Dios. No sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando yo no podía confiar en nadie, me acerqué a la iglesia, me ponía delante del Santísimo, no entendía nada, pero allí encontraba paz, ahí me sentía seguro, ahí fui conociendo a la comunidad, me invitaron y fue mi salvación, fue mi tabla de mis salvavidas, realmente. Me refugié en Dios, pude salir adelante. Pero cuando quien comete el abuso es una persona que de alguna manera representa a Dios,
que se dice Alter Christus, o es una consagrada, o es un catequista, o una persona muy comprometida en la iglesia de misa diaria, en el fondo a la víctima le es difícil creer que Dios no sea cómplice de ese sufrimiento. Y entonces, ¿qué le queda a la persona? ¿Dónde me refugio? Bueno, podré encontrar otra gente, pero la soledad es terrible. Y si sobre todo se cometían esos abusos que generalmente están precedidos de abuso de conciencia, siendo que la conciencia es lo más sagrado, es el sagrario donde resuena la voz de Dios, y si además se hacía en contexto del sacramento, una confesión, se adultera lo sagrado, algo tan sagrado como es un sacramento, o la Eucaristía, y por eso testimonios de víctimas que me dicen los mismos dedos que me daban la Eucaristía eran los que abusaban de mi cuerpo. ¿Cómo sanamos esa herida espiritual? ¿Cómo ayudamos a la persona a volver a encontrar la fe? Bueno, pues eso es parte de lo que el Señor me ha permitido trabajar y de las heridas que estoy palpando, ¿no? Y desde ahí es que he escrito el libro. Mira, esto es del libro, ahí está la canción, y en el libro le puse código QR para que uno ponga, escanee y vas directo a la canción. Y he puesto también líneas para escribir como tu oración. Hay como espacio para uno poder escribir, para que sea como libreta, cuaderno de oración también. Y esto me lo mandó una superviviente, este dibujito, porque dice que le estaba ayudando mucho la canción de Dejarse, una de las canciones que he escrito en el último disco. Dejarse, solo dejarse, porque ella sentía que su invitación más profunda era dejarse amar, dejarse en las manos de Dios, dejar que Dios tocara sus heridas. Y mirad qué testimonio tan bonito. Bueno, esta es la letra de la canción: dejarse en las manos de un Dios enamorado, dejar que moldee a su gusto tu barro, que el amor cubra con sus ternuras la miseria de su vez una vez más, dejarse besar las heridas sin miedo, dejar que susurre sobre sí su credo. La verdad es que la podría haber tocado con la guitarrita, pero bueno, otro día será. Mirad este testimonio, porque yo ahora he contado algo muy fuerte, pero yo quisiera que nos fuéramos de aquí con un sabor de esperanza. Es bueno palpar la herida, pero también yo creo que necesitamos mirarla con esperanza, ¿de acuerdo? Además la charla se llamaba Un camino de esperanza, ¿no? Jesús le dice a mi niña, esa que vive en mí: yo siempre he estado contigo y he sido testigo de tus primeras sonrisas y balbuceos. He estado contigo sufriendo con cada herida que se abría en tu frágil alma. Tú huías asustada, queriendo esconder tu herida, pero yo estaba en ti sufriendo la angustia, llorando de impotencia, a ver cómo destruían tu confianza. Jamás me aparté de ti, te tendía mi mano, pero tú, fíjate esta frase en la que me conmueve muchísimo, tú huías para no ensuciarte. Porque a veces las personas se sienten sucias, se sienten manchadas, por eso que os dije antes del sentimiento de complicidad con su propio dolor. Mi pequeña, solo déjate amar, ningún barro me asusta, para mí eres valiosa. Y después me regaló esto, ¿no? Y esto es porque su nombre ficticio es Azucena, ¿no? Su nombre ficticio, entonces me regaló, lo hizo ella, dice, he sacado a mi niña a pasear justo antes de venirme a hacer esta gira por aquí, por Latinoamérica, y era una cajita, y hecho así con manualidades, con recortes, y ahí me puso como jardinero, dándome las gracias, y dentro de la cajita venían unos bulbos de azucena para plantarlos, ¿no? O sea, la vida puede florecer, y es lo que esta persona, a pesar de lo que había vivido, estaba experimentando también, ¿no? Y mirad, cuando nosotros hablamos de heridas, no se nos puede olvidar que nosotros creemos en un Dios que también tiene heridas. Y dice una poesía, y no hay otro que no tenga heridas. Mira esta poesía tan bonita. Nos duelen nuestras heridas, ¿dónde hallaremos el bálsamo? Si estando cerradas las puertas te acercas a nosotros, no has de hacer sino mostrar las manos, como cuando Jesús aparece resucitado, y mostrar ese costado tuyo. No temas, conocemos la contraseña. Es como si la herida fuera la contraseña para que entrara en nuestra vida. Y dice, porque a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarle. Y no hay Dios alguno que tenga heridas, ninguno más que tú. El Papa Francisco acaba de publicar la encíclica Dilesit Nos.
sobre el corazón de Jesús. No sé si ya la han tenido oportunidad de leer o de poco a poco. Pero fijaos, la devoción del Sagrado Corazón al final es un corazón traspasado por la lanza del que salió sangre y agua. La sangre y el agua representa la sangre, la Eucaristía, el agua, el bautismo, que son los sacramentos que hace la Iglesia. Y es como quien dice, a nosotros nos llega la vida, nos llega la gracia, nos llega la misericordia de Dios por medio de una herida. Y de una herida que no termina de cicatrizar. Porque en el momento que esa herida dejara de sangrar, dejaría de brotar esa sangre y esa agua a través de la cual somos salvados. Y nos llega la esperanza. Y esto a mí me da la confianza de decir que mis heridas, incluso cuando a veces no se lleguen a cerrar del todo, se pueden convertir en un manantial. Y que esa herida, que incluso es lo que dice San Pablo, tengo un aguijón y quítamelo. Y dice, no te lo voy a quitar porque mi gracia te basta. Mi amor se muestra perfecto en la debilidad. Entonces, es la experiencia de que también, aunque mis heridas a veces no se cierren del todo, pueden ser causa de bendición, porque es lo que me permite sentir compasión ante el dolor del otro, es lo que me permite sentir también misericordia, empatía. Fijaros que hice este Via Crucis, un Via Crucis y 7 palabras, que creo que acaba de llegar, no sé si habrá llegado ya Manuel o no. Dice, ¿cuándo te vimos desnudo? Porque pensando en las víctimas de abuso, dije, es que claro, cuando yo miro la pasión, me doy cuenta de que nuestro Señor vivió las mismas características en su pasión que sufren las víctimas de abuso. Jesús fue traicionado con un beso. La perversión del lenguaje del amor. Con un beso fue traicionado, fue abandonado por sus amigos. Bueno, y entonces, en vez de hacer las típicas 3 estaciones de Jesús cae por primera vez, Jesús cae por segunda vez, Jesús cae por tercera vez, dije, viendo los evangelios, me doy cuenta que Jesús fue desnudado por lo menos 3 veces. Entonces, una estación, Jesús desnudado por primera vez, Jesús desnudado por tercera vez, Jesús desnudado por tercera vez. Y eso está en la Biblia, en los evangelios. Las caídas de Jesús no, seguramente cayó, seguro, está en la tradición, pero los momentos donde Jesús es desnudado en el pretorio, le ponen un manto púrpura, se lo vuelven a quitar, desnudo, su cuerpo expuesto, clavado en la cruz, se reparten sus vestiduras, clavado en la cruz, desnudo. Si eso no es una agresión sexual, ¿qué es? A que si Jesús hubiera sido una mujer, no tendríamos ninguna duda de que eso fue un abuso sexual, exponer su cuerpo desnudo ante la mirada de los demás como signo de humillación y de denigración y rebajar lo más posible a la víctima. Bueno, pues nuestro Dios, en su extremo de amor, también se solidarizó con la experiencia de las víctimas de abusos, incluso de abuso sexual. Esto es impresionante. Y este Dios solidario, hermano, humano, con heridas, es el único que tiene derecho a poder mirar nuestras heridas y tocarlas. ¿Quién es digno de abrir el libro? Dice el vidente en el libro del Apocalipsis, ¿no? Estaba llorando porque había un libro cerrado con 7 sellos. ¿Quién es digno de tocar las vidas? Y dice, no temas que ha vencido el león de la tribu de Judá, una imagen sobre Jesús. Dice, Él ha vencido, Él es el cordero degollado. El Dios víctima puede mirar a las víctimas de cualquier sufrimiento cara a cara a los ojos y decirles, hay esperanza para tu futuro. Porque las heridas se pueden transfigurar, y porque de ellas puede emanar un manantial. Esto, mira, yo en el acompañamiento que hago con las víctimas, a través de la palabra de Dios, y cada etapa del proceso viene acompañado, yo lo llamo teorapia, un camino de sanación a través de la palabra de Dios, ¿no? No me quiero alargar sobre esto. ¿Cómo se integra la oración y la palabra de Dios en el acompañamiento espiritual? Por ejemplo, ante los ataques de pánico, conté algo ahí antes, el niño interior, cuando aparecen los sentimientos de culpabilidad, o todo lo relacionado con la herida de la sexualidad, y entonces todo con textos bíblicos que los trabajo y que ayudan un montón. Y termino presentándoos a esta mujer. Ella se llama Alejandra, ella me da permiso para poner aquí su foto, ella es de México,
Ella es pintora, artista, y me regaló ese dibujo, que es el dibujo que aparece en la portada del libro. Ella fue víctima en la familia, después lamentablemente en la iglesia, y hoy en día es una mujer sanada, que es verdad que hay momentos que la cicatriz se abre y vuelve a sangrar, pero no pasa nada. Quiero decir, no significa estar bien tenerlo todo resuelto en la vida. Significa, de hecho alguien dice que la esperanza no es creer que todo va a salir bien, sino que salgan como salga, todo puede tener un sentido. Y entonces también mis heridas pueden tener un sentido y pueden hacer el bien a los demás. Y entonces ella, que es una mujer que se dedica a talleres, cursos, es terapeuta, además ha transformado su dolor en medicina, su herida en medicina. A través de su herida pues está haciendo muchísimo bien. Ella escribió esto, bueno, es la que hace el dibujo, y escribió: Dios es mi lugar seguro, donde el abrazo es sin maldad y puro. Dios es más que una institución y más que las personas que me han dañado, incluso dentro de la iglesia. Esta pintura, más que una imagen, es una experiencia donde me sé sostenida por Dios y dejo de ser sobreviviente para convertirme en viviente, con deseos e ilusiones, sintiéndome merecedora de la vida. Los abusos no tocaron lo más profundo de mí y ahora soy lo que soy gracias a mi historia. Es una persona que se reconcilia también con su pasado y con su historia y lo resignifica. Es posible, ¿no? Esta experiencia del abrazo a mí me gusta muchísimo. Ya nos quedan 3 minutos. Cuento esta experiencia. Tengo una amiga, somos amigos desde la adolescencia, nuestros padres, ella tiene 3 hijos. Pues tuvo la desgracia, la mala suerte de que los 3 niños han sido abusados por un tío, que está en la cárcel. El mayor tiene 20 años, es una tumba, no habla, pero el del medio, que ahora tiene ya 14 años, es el que lo sacó toda la luz, el que lo habló, y luego está el más pequeño. Y entonces, bueno, yo cada vez que puedo los voy a ver, les tengo muchísimo cariño, sus padres son unos santos, o sea, para mí además la fe con lo que lo viven, es que os podría contar 1000 cosas. Y entonces estábamos en una sobremesa y el más pequeño corrió a subirse a los brazos de su mamá, pero más pequeño, que tenía ya 9 años, era un niño un poquito ya grandecito, y se subió a los brazos de la mamá y se le acurrucó y se le puso así como en posición fetal, ¿no? Así abrazado, así fuertemente, y la abrazaba a su madre fuertemente. Entonces le digo yo a mi amiga: qué imagen tan conmovedora, os veo y me mira los pelos de punta, me conmueve veros. Y me dice ella: es que tenemos un trato. Y digo: ¿sí? Dice: sí, tenemos el siguiente trato. Yo le he dicho que cada vez que él se sienta angustiado, que se le apriete el pecho, le duela su guatita, cada vez que él tenga como miedo, cada vez que él esté como preocupado, él puede venir a mí, abrazarme y traspasarme todo lo que le angustia, todo lo que le preocupa, y que me lo comunique en ese abrazo, que me abrace fuerte y me dé todo lo que a él. Y yo le doy a él mi fuerza, mi tranquilidad, mi seguridad y lo que haga falta. Claro, yo dije: me parece precioso. Entonces luego medito y digo: Señor, ¿qué es lo que haces tú con nosotros en la cruz? Abrazas nuestra vida, te podemos abrazar, te podemos traspasar todo lo que nos duele, nos hiere, nos pesa, nos avergüenza, y tú nos traspasas tu espíritu, tu amor, tu vida, tu paz, tu misericordia. Esa es la sanación, el encuentro con Jesús y con su misericordia, que nos hace vivir desde la esperanza, de la experiencia de que somos profundamente amados. La experiencia de la fe nos da la certeza de que somos amados, pase lo que pase en la vida. Y termino con un regalo que recibí hace poco. Una superviviente le llevó mi libro al Papa, y luego el Papa me dedicó ahí unas palabras. Dice: al rey Luis Alfonso, con mi bendición y mi no sé qué, dice, que rece por mí. Algún día, si lo veré, se lo preguntaré. Pero es bonito también sentir ese espaldarazo, ¿no?, del Papa diciendo: venga, adelante, que esta misión es importante. Y si queréis podemos terminar con esta canción que resume un poco el trabajo de lo que estoy tratando de vivir.
Está inspirado en este texto bíblico del profeta Isaías y es la promesa que hace Dios de sanar nuestras heridas, de no descansar hasta que eso sea así. Mis ojos se deshacen en lágrimas, han profanado mi heredad, han derribado su cerca y pisoteado su dignidad. Pero hoy juro por mi vida que levantaré tus ruinas, la culpa y la vergüenza huirán derrotadas, ya no te invadirán esos miedos ni fantasmas, porque yo pelearé por ti. Por amor a ti yo no descansaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Aunque sientas que has sido abandonada, estás en mi alma tatuada y crees que tu dolor no tiene fin. Yo te prometo, volverás a sonreír. Porque hoy juro por mi vida que levantaré tus ruinas, convertiré tu llanto en torrentes de alegría. Ya no te llamará tierra fría y desolada, te dirá mi preferida, mi preferida. Por amor a ti yo no descansaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Y tu dolor se convierta en medicina. Y tu dolor se convierta en medicina. Padre, ¿usted qué canta? No
Sí. Sí, esta es una canción del último disco, sí, porque bueno, ha habido canciones que han nacido justo del contexto del acompañamiento y que tienen que ver, bueno, los que eran aquí parroquianos que esa época me vieron alguna vez tocar ahí con la guitarra y con los discos también en ese momento. Hoy ya los discos ya ni se venden porque todo está en Spotify, YouTube, y todo está ahí ya disponible, así que muy bien, solo sirven como de reliquias ya casi, ¿verdad? Muy linda esa canción. Qué bien, muy profunda. Muchas gracias.